Antes de la llegada de los nahuas al territorio que ahora es México, pueblos como olmecas, teotihuacanos o toltecas adoraban a muchos dioses. Algunos ejemplos son la famosa serpiente emplumada, dios del viento, del conocimiento y fertilidad, Quetzalcóatl. También estaban Mixcoatl, dios de la caza Puedequiotomí, Huehueteotl, dios viejo del fuego, o el dios de la lluvia y el rayo Tlaloc, aunque puede que con otro nombre. Coincidiendo con el colapso clásico alrededor del año 900, comenzaron a llegar nuevas tribus del norte, los pueblos nahuas, e invadieron gran parte del territorio. Implantaron a sus dioses, como el solar Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, dios de la guerra y del fuego, y Tezcatlipoca, señor del conflicto, la noche y los gobernantes, y a veces representado con forma de jaguar. Solía llevar un espejo escudo, donde veía todo lo que hacían los humanos, por ello los aztecas le solían conjurar para evitar las mentiras en los juicios. Pero también adoptaron los dioses preexistentes del lugar a su panteón. Un ejemplo podría ser Hecatl, el dios azteca del viento, que tuvo mucho sincretismo con Quetzalcóatl. Según el códice de Boturini, todos los pueblos nahuas venían de un lugar desconocido al norte al que llamaban Aztlán, aunque otras fuentes se refieren a este lugar como Chicomostoc, las 7 cavernas, y de cada una fueron saliendo las diferentes tribus nahuas. Como ya conté, los últimos migrantes en llegar a la zona de México Central fueron los aztecas, quienes por el 1340 fundaron Tenochtitlan. Según sus mitos de origen, ellos vivían en el quinto sol, es decir, en el quinto mundo. Los 4 mundos anteriores habían sido destruidos uno tras otro por diferentes cataclismos. En el origen de los tiempos había una pareja primigenia creadora, los Ometeotl, quienes crearon a los demás dioses. Estos hijos, sobre un océano primigenio, fueron creando el primero de los mundos. El primer sol fue Tezcatlipoca y alumbró un mundo de gigantes durante 700 años. Es posible que este mito fuese influenciado por los restos de huesos de mamuts y otros bichos de gran tamaño que los mesoamericanos encontraban. Según la historia, unos jaguares se comieron a todos estos gigantes, y Quetzalcóatl le quitó el poder de un garrotazo. El pobre dios cayó al agua y se convirtió en un jaguar, y en la Osa Mayor hubo temblores y todo se fue a la mierda. La serpiente emplumada había creado una especie de protohombres que se convirtieron en monos durante los siguientes 700 años, en el segundo mundo, pero Tezcatlipoca se quiso vengar, y le echó del poder con unos vientos huracanados de la hostia. El tercer sol fue Tlaloc, durante solo 364 años, y gobernó sobre hombres mono. Fue entonces cuando Quetzalcóatl hizo llover fuego del cielo, ceniza volcánica, y le cambió por su esposa o hermana, Calchiutlicue, diosa de los lagos. Durante este cuarto sol aparecieron los hombres pez, pero una lluvia torrencial les arrastró hasta los mares y se convirtieron en los actuales peces. Después de la destrucción del cuarto sol, todos los dioses se reunieron en Teotihuacán para decidir a quién poner de sol, el cretino de Tecucistecatl y el humilde y leproso Nanahuatzin. Ambos ardieron y murieron. Supuestamente Nanahuatzin se sacrificó voluntariamente, pero entonces ambos resucitaron como soles. Pero los dioses dijeron que aquello era un sacrilegio, no podía haber 2 soles, y a Tecucistecatl le tiraron un conejo y lo convirtieron en luna. Houston, tenemos un problema. En ese momento el mundo era todo agua, pero Quetzalcóatl y Tezcatlipoca decidieron reconstruir la tierra. Sin embargo, antes tuvieron que partir en 2 a un monstruo personificación del caos, llamado Tlaltecutli, o también Zipactli, y que tenía tanta hambre que le salían mandíbulas por todas partes al cabrón. Su cadáver dio forma al mundo, y solo los sacrificios humanos hacían que de su cuerpo brotasen las plantas necesarias para la vida de la gente. Para crear a la humanidad, Quetzalcóatl tuvo que viajar al inframundo de 9 niveles, el Mictlán, gobernado por Mictlantecutli. ¿Por qué? Porque para crear a los humanos había que buscar los ingredientes secretos, es decir, los huesos de los anteriores humanos pez. Para darles vida usó su sangre. El problema fue que Mictlantecutli se arrepintió y le tendió una trampa al dios, que murió y los huesos humanos se rompieron. Pero luego Quetzalcóatl revivió como si nada, no os preocupéis. Pero estos huesos rotos explicaban que la gente tuviese diferentes alturas. ¡Paso de mierda! Pero el quinto sol no era inmortal, solo era uno más. Todos pensaban que ese mundo acabaría en un gran cataclismo si no se veneraba al sol lo suficiente y sacrificaban a gente en su honor. Gracias a los dioses existían las guerras floridas para nutrir a los aztecas de carnaza para el astro rey. El origen del calendario maya y azteca fue común, pero mientras que los mayas no creían que tras el final de la cuenta larga fuese a haber un apocalipsis, los aztecas sí creían en ello. Pensaban que cada 52 años se acababa el contrato para vivir en el quinto sol, y la única forma de renovarlo era a través de la ceremonia del fuego nuevo. Se rompían todas las ropas y objetos de la casa, se apagaban todas las luces y todos aguardaban en las azoteas de los edificios cagados de miedo, mientras los sacerdotes hacían sacrificios rituales en una gran hoguera. Un mito interesante es el origen de Huitzilopochtli. Su madre era la diosa de la tierra fértil Coatlicue. La mujer solo se dedicaba a barrer, pero un día cayó una pluma del cielo y gracias a ella se quedó embarazada de un dios, Huitzilopochtli. Cuando se enteraron sus 400 hijos, los surianos, y su hija Coyolxauhqui, se lió parda y fueron a matar a la mujer. Sin embargo, cual Atenea, Huitzilopochtli nació armado y con licencia para matar, y se cargó a todo el mundo, incluida su hermana, a quien decapitó y su cabeza se convirtió en la luna, otra más. Después tiró su cuerpo por la colina de aquella montaña,
montaña, la de Coatepec, y los aztecas conmemoraban esto en el templo mayor de Tenochtitlan. Tiempo después, Quetzalcóatl le enseñó a los humanos toltecas que vivían en la mítica ciudad de Toyan a cultivar maíz, mientras otros dioses como Opochtli les enseñaban el arte de la pesca. Los toltecas se lo agradecieron mucho, pero Tezcatlipoca estaba enfadado. Resulta que aquel dios antiguo, Nonahua, era poco fan de los sacrificios humanos y eso no podía ser. Tezcatlipoca se disfrazó de anciano o mago junto con sus amigos y emborrachó a la serpiente emplumada a base de embrujos. Este se pilló una cogorza de 3 pares de cojones, hizo movidas chungas y cuando la gente se lo echaron en cara decidió autoexiliarse. Se agenció un barco y se fue por el este, prometiendo regresar algún día. Hasta luego, Luca. Fantasiosamente se cuenta que llegó al Yucatán mayense y allí acabó siendo adorado como Kukulcán. Años después se dice que los aztecas confundieron a Hernán Cortés con la reencarnación del dios, que había vuelto, aunque tampoco se tiene muy claro si pasó realmente. Desde luego los aztecas vivían con miedo, pues este Tezcatlipoca era bastante cabronáquer y demandaba muchos sacrificios humanos para que el mundo en el que vivían no se fuese a la mierda. Otros amantes del sacrificio eran Xolotl y Xipe Topec, el desollador. Se llamaba así porque, aunque también era un dios renovador del maíz y otras mierdas, durante los rituales se despellejaba a un hombre y los devotos se vestían con su piel durante 20 días. ¿Cómo tendría que oler aquello? Cihuacóatl, la que fue la primera diosa en dar a luz, ahora vagabundeaba por el mundo diciendo que el fin estaba cerca, que vendrían nuevos dioses a reemplazar a los antiguos. Después de que los españoles conquistaran México, la leyenda sigue hablando de esta diosa, pero con un toque fantasmal, ya que algunos dicen que solo se pueden escuchar sus lamentos y lloros, de ahí que muchos la llamen ahora la Llorona. Las mitologías maya y náhuatl son bastante parecidas, se cree que pudieron haber tenido el mismo origen, pero fueron cambiando para después influenciarse mutuamente tras muchos años separadas. La historia del origen del mundo maya está contenida en un manuscrito llamado Popol Vuh, escrito por un fraile español durante el siglo XVII. Se supone que el hombre tradujo parte de una gran saga mitológica que remonta sus orígenes al periodo clásico, ya que fragmentos de estas historias también se encuentran en monumentos por todo el área maya. Se dice que al principio del tiempo, un extenso mar lo cubría todo. De alguna forma surgieron dioses, como Izpillacoc e Izmucané. También estaba Huracán, relacionado con el náhuatl Tezcatlipoca, Tepeu, dios del cielo, y Gucumatz, la versión quiché de Quetzalcóatl y mejor conocido en Yucatán como Kukulcán. Estos crearon la tierra y también plantas y animales que la poblasen. Todo apunta a que cuando los toltecas emigraron del valle de Anáhuac a la zona maya, llevaron sus tradiciones y dioses consigo, y de alguna forma se fusionaron con los autóctonos. Según el mito, los dioses intentaron crear a los humanos primero con barro y después con madera, pero todos sus esfuerzos fueron infructuosos. Huracán vio que estos troncos antropomorfos sin memoria no servían para nada y decidió hacer limpieza enviando un gran diluvio. Los pocos que sobrevivieron se convirtieron en monos. Después de esto, la diosa Izmucané probó con el maíz y ¡premio! Nacieron los humanos actuales, 4 chicos y 4 chicas, a los que les quitó un poco de inteligencia para que no se fliparan demasiado. Yo soy Sam. Estos primeros humanos habitaron en Tolan Suiba, las 7 cuevas, algo parecido al Chico Mostok Nahua, y fue allí donde estos mayaquiche comenzaron a hablar diferentes dialectos hasta no entenderse, algo parecido a la Torre de Babel bíblica. Guiados por el dios Tógil, abandonaron el lugar y pudieron ver por primera vez el sol. La vida de los dioses y los hombres no iba a ser fácil. El dios guacamayo Bukub Kakix y sus 2 hijos gigantes, Sipacna y Cabracán, empezaron a tocar los cojones provocando terremotos, y la diosa del maíz envió a sus 2 hijos gemelos a matarlos. Estos eran Unapú y Bakub Unapú. Los gemelos hirieron al dios guacamayo en la mandíbula con una cerbatana, pero este pudo arrancar el brazo a uno de los hermanos y llevárselo a su casa. Para recuperarlo, los dioses se hicieron pasar por ancianos curanderos y convencieron a Kakix de curarle la quijada, pero le quitaron sus dientes de oro y reventaron sus ojos como soles, y el pajarraco murió. A tomar por culo, uno menos. Un día, ambos hermanos fueron a jugar al juego de la pelota, pero desaparecieron misteriosamente. Pasó el tiempo y una princesa del inframundo llamada Iskik vio un árbol frutal y comió de él. No lo sabía, pero esos frutos eran parte del asesinado Unapú y quedó embarazada de gemelos. Estos gemelos fueron Unapú e Izbalanque. Ellos pasaban de todo un poco, disfrutaban de la vida convirtiendo a sus hermanos cabrones en monos, pero un día cometieron un error. Al igual que su padre y su tío, se pusieron a jugar al juego de la pelota justo debajo de donde estaban los señores de Xibalbá, el inframundo maya. Los dioses del inframundo estos les enviaron un mensaje: venid a jugar aquí abajo que nos lo vamos a pasar muy bien. Pues allá que fueron los gemelos y allí jugaron con los xibalbanos. Después tuvieron que pasar por varias peligrosas pruebas, como meterse a templos llenos de cuchillos, jaguares y murciélagos, pero sobrevivieron a todo. Esto es muy fácil. Como los demonios no sabían cómo matarles, les llevaron frente a una hoguera y les quemaron en un sacrificio parecido al que habían hecho con su padre y su tío. Tiraron sus restos al mar, pero los gemelos aparecieron reconvertidos
convertidos en peces para después transformarse en hombres que hacían milagros y resurrecciones. Los señores de Xibalbá se enteraron del asunto y tuvieron curiosidad, pero cuando se dieron cuenta de que eran los gemelos no pudieron escapar, y todos fueron asesinados y no resucitados. Los gemelos lograron recuperar las partes de su padre y devolverlo a la vida, convirtiéndose en el dios joven del maíz y resurgiendo por una grieta del suelo. Este mito simbolizaba eso, el maíz, que debe primero viajar al inframundo, es decir, enterrarse en la tierra para poder generar nueva vida, y germinar y crecer como planta. Después de eso, Unapú se convirtió en el sol e Xbalanque en la luna. El sol y la luna eran muy importantes para los mayas y todos sus ritos estaban controlados por su calendario, el calendario maya. Para esta gente la luz era el bien y la oscuridad el mal y la muerte. Temían mucho la muerte, representada por Apuch, el dios gobernador del noveno inframundo, y también temían sobremanera al dios murciélago Camazotz, de origen zapoteca y que luego pasó a los quichés. Chac era el narigudo dios de la lluvia y las tormentas, como Tlaloc, y generalmente se le hacían sacrificios en los cenotes sagrados arrojando jovencitos. Pero con respeto, Itzamna era el dios de la escritura y se le relacionaba con el inframundo, y ya para acabar estaba Itzel, la diosa de las aguas y de la medicina, de la luna y de las artes textiles, y adoraba destruir cosas. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho, no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa, puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.